¿Cómo ha sido el último examen MIR? El examen MIR 2012 se realizó en febrero del 2013. Como veis aquí en el cuadernillo, aunque se realizó en febrero, figuraba 2012. Es decir, el Ministerio nombra el examen MIR con el año de la convocatoria, no con el año en el que se realiza la prueba. El examen ha sido un examen, como los exámenes de última generación, largo, de forma que es necesario hacer un gran esfuerzo de concentración para poder discriminar en esas preguntas tan largas la verdad de la paja, que te permita extractar pues las frases claves de la pregunta y poder contestarlas adecuadamente. La mayor parte de las preguntas son casos clínicos, más del 60% del examen han sido casos clínicos, de forma que el Ministerio intenta, mediante esta prueba objetiva, valorar el grado de conocimiento médico de los aspirantes simultáneamente el mismo día y a todos de la misma forma. Es la única forma de hacerlo de forma objetiva a un número tan grande de aspirantes. Ya os digo que todos los años se inscriben al examen más de 13.000 aspirantes en los últimos años y realizan el examen un poco menos de 12.000 personas. Bueno, lo primero es cómo es de largo. La longitud del examen no lo miramos en páginas, porque el número de páginas depende de la fotocomposición que den al examen ese año. Lo que hacemos es contar las letras que contiene el examen, y así vemos que en la historia del examen se ha duplicado o más que duplicado la longitud del mismo, a pesar de que los exámenes de los primeros años, realmente hasta el año 2009, eran todos exámenes de 225 preguntas, y solo en los 4 últimos años son los exámenes de última generación de 225 preguntas, es decir, que tiene un 10% menos de preguntas que antes, pero sin embargo la longitud del examen es muy grande. Estos exámenes se hacían en 4 horas y media, en la actualidad se dispone de 5 horas para hacer el examen, de forma que hay que leer, entender y decidir el doble de rápido de lo que era necesario a principios de los años 80. Este examen pues es un examen largo, el último examen, pero ya vemos que en los últimos años ya no ha seguido aumentando esta extensión, porque probablemente el Ministerio ha llegado al límite de lo que un médico medio puede durante 5 horas leer, entender, decidir con un examen de este grado de dificultad y de esta longitud. ¿Por qué ha crecido el examen si no han crecido el número de preguntas? Porque las preguntas son más largas. ¿Cuáles son las preguntas más largas del examen? Las preguntas que son casos clínicos, las preguntas que simulan la situación a la que un médico interacciona con un paciente, es decir, describe pues multitud de síntomas, signos, métodos diagnósticos, y luego te preguntas sobre la orientación diagnóstica o terapéutica frente a ese caso. El número de preguntas de casos clínicos no deja de crecer, y así alcanzó el máximo en el examen MIR 2010. Y el último examen es el segundo examen de la historia con mayor número de casos clínicos, 146 preguntas, que supone el 62% del examen. Casi 2 de cada 3 preguntas son en formato caso clínico. Y parte de estas preguntas son casos clínicos ligados a imágenes, es decir, que además de en el enunciado figurar datos, se apoyan con imágenes diagnósticas. Esto es un cambio de paradigma que no ha ocurrido en el examen MIR hasta recientemente. El primer año que tiene imágenes el examen es el año 2009, aunque algunos de los exámenes de los años 80 también contenían electrocardiogramas, que desaparecieron posteriormente. El primer examen con imágenes clínicas es el examen del MIR 2009 y hay 25 preguntas. Y el número de preguntas de casos clínicos ligados a imágenes, que son casos encadenados donde normalmente a cada imagen van vinculadas al menos 2 preguntas, ha ido creciendo y pasando de 25 a 30 y de 30 a 34. O sea que en la última convocatoria 34 preguntas eran casos clínicos ligados a 17 imágenes diagnósticas. ¿Qué imágenes? Pues como veis, de todo tipo. Hay imágenes de la mucosa oral, de la mucosa digestiva, radiología simple, fotografías de la piel, frotis sanguíneos, pruebas de imagen de ecografía, de escáner o de resonancia, angiografía, radiografía traumatológica, imágenes clínicas o electrocardiogramas. ¿De qué tipo de asignaturas salen contenidos en el examen MIR? Pues pueden salir preguntas teóricamente de cualquier asignatura de la carrera de medicina, aunque en la práctica no todas las asignaturas que has estudiado en tu carrera salen. ¿Cuántas salen? 34 asignaturas. ¿Y son todas igual de importantes? No. Es muy importante que desde el primer momento conozcas el gradiente de importancia de cada una de las asignaturas. ¿Cuál es la asignatura que reúne mayor número de preguntas en el examen? Pues es la mezcla de bioestadística con medicina preventiva.
Fijaros que en cada una de estas asignaturas, aquí tenéis las 34 asignaturas, hay 2 barras. Una barra representa el número de preguntas del último año. La otra barra representa la media del comportamiento de los 4 últimos años. Utilizamos esto para predecir cómo va a ser el examen MIR al que te enfrentarás el año que viene. ¿Por qué? Porque, como veis, aunque no podemos saber qué es lo que van a preguntar, sí podemos saber con bastante precisión cuántas preguntas van a salir de cada una de esas asignaturas. De forma que el enfoque del curso tiene en cuenta esto y se va a dedicar más tiempo a las asignaturas que mayor número de preguntas reúnen. De forma que, por ejemplo, digestivo o enfermedades infecciosas y microbiología, que reúnen un número de preguntas muy elevado, se realizan o se dedica durante la primera vuelta del curso intensivo. Durante el verano de tu preparación se dedican 6 días, mientras que otras asignaturas, como puede ser pulmón o corazón, se llevan solo 5 días, asignaturas que no lleven quirúrgica, porque esta digestivo, corazón, pulmón es mezcla de la médica y la quirúrgica correspondiente. Si vamos a otras asignaturas solo médicas, como podría ser, por ejemplo, la hematología o la reumatología, vamos a ver que el número de preguntas que tiene es menor. Aquí veis reumatología, solo 8 preguntas y se dedican 4 días durante la primera vuelta. A ojos y a otorrino, a piel se dedican 2 días y otras asignaturas como puede ser cirugía plástica y cirugía maxilofacial se dedica solo medio día. Es decir, un tiempo proporcional a la importancia de esa asignatura en el examen MIR. Si olvidamos a las asignaturas y las agrupamos esas 34 asignaturas en 3 troncos, vamos a ver cómo también es predecible en su composición en el examen por troncos. Vamos a hablar de 3 troncos. El tronco básico, que normalmente reúne las asignaturas que se estudian durante los 3 primeros años de carrera, y el tronco de aparatos, que es la médica y la quirúrgica correspondiente, es decir, aparato digestivo más cirugía del aparato digestivo, corazón y cirugía cardíaca, respiratorio y cirugía torácica, y luego un cajón desastre que llamamos otras especialidades, donde están recogidas el resto de especialidades: ojos, otorrino, piel, ginecología, preventiva, etc. Pues bueno, fijaros que el comportamiento de los últimos 12 o 13 años es así. Solo un 10% del examen pertenece a las asignaturas básicas, a las que has estudiado en los 3 primeros años de la carrera de medicina. Aproximadamente la mitad del examen está formado por preguntas de aparatos, donde están mezcladas las médicas más las quirúrgicas correspondientes. Y el tercio restante son preguntas de otras especialidades. Bien, es verdad que en nuestra clasificación de básicas faltan preguntas que hemos transferido a estos 2 grupos, de forma que las preguntas de microbiología, que suelen ser unas 4 cada año, han pasado a enfermedades infecciosas, porque durante el estudio, por motivos pedagógicos, agrupamos el estudio en curso MIR Asturias de microbiología con enfermedades infecciosas. Lo mismo ocurre con bioestadística, que la agrupamos dentro de medicina preventiva. Entonces hay un trasiego de preguntas de esas 2 asignaturas a estos otros 2 grupos. Bueno, esto es lo esperable. ¿Qué es lo que ocurrió en el último examen? Como ves, el comportamiento por troncos también es muy parecido, con unas desviaciones de ±1% aproximadamente. De forma que en los exámenes de última generación, los exámenes desde el 2009, el porcentaje de preguntas de otras especialidades se ha incrementado de un 38 a un 40%, y ese 2% viene un 1% de las preguntas básicas, que se han reducido, y un 1% de los aparatos. Si tienes que quedarte con una idea, quédate que más o menos en el MIR la mitad aproximadamente de las preguntas son de médica más quirúrgica correspondiente. Las preguntas de asignaturas básicas han ido disminuyendo a lo largo del examen, de forma que prácticamente desde los años 90 hasta la actualidad se han cortado por la mitad. Actualmente hay 22 preguntas, en torno a un 10% del examen de asignaturas básicas. Y el número mágico para que retengas cuántas preguntas hay de cada básica es 4. Aunque, por supuesto, no es exactamente 4. Hay una asignatura que es la que más preguntas reúne dentro de las básicas, que es la farmacología. Luego vendría un grupo de 4 preguntas en fisiología, anatomía patológica, anatomía e inmunología. Y genética normalmente tiene 3. Fijaros que en cada una de las asignaturas hay 2 barras. Una barra es el comportamiento de los 4 últimos años y otra barra es lo que ocurrió el último año. Y como veis, normalmente el examen es bastante predecible en cuanto a esto, aunque no sepamos concretamente de inmunología qué es lo que va a caer. Pero sí
que normalmente caerán 4 preguntas de inmunología en tu examen MIR. El bloque más importante, más o menos la mitad del examen, son los aparatos, la mezcla de médica y quirúrgica correspondiente. ¿Son todos los aparatos igual de importantes? No. El más importante es aparato digestivo y el menos importante, o las dos menos importantes, son médicas a las que no hemos asociado desde el punto de vista pedagógico una quirúrgica. Hematología no se estudia con cirugía vascular, que se estudia aparte, y por eso está en la parte baja de la clasificación, y lo mismo reumatología, que no se mezcla con traumatología, que sería la parte quirúrgica que podríamos asignar al aparato locomotor. De forma que el número de preguntas de reuma es de únicamente 8. En cambio, si vamos a respiratorio o corazón, tenemos prácticamente 15 preguntas, que es la mezcla de las médicas más las quirúrgicas correspondientes. Lo más preguntado de aparatos, el aparato digestivo. El número mágico, la media, en general, para que te quedes con un número, 13 preguntas de cada uno de estos aparatos. Y nos queda el cajón desastre, otras especialidades, que normalmente suponía como una tercera parte, en la actualidad en torno a un 40% de las preguntas del examen, 93 del último MIR. Y aquí hay un número muy grande de especialidades que vamos a ver en 2 diapositivas diferentes. No todas son lo mismo de importantes para el MIR. Y en este grupo encontramos la asignatura más importante, que es preventiva y estadística, y la menos importante, que serían las preguntas de habilidades de comunicación. Fijaros que el número de preguntas de preventiva y estadística es elevadísimo y supone aproximadamente solo esta asignatura el 10% de las preguntas del examen. O sea que esto tendrás que dedicarle mucho interés durante la preparación porque va a ser muy rentable para ti. Luego encontramos otras especialidades como pediatría, ginecología, psiquiatría, trauma y las médico-quirúrgicas, ojos, otorrino y piel. Luego aparecen a partir de ahora asignaturas que se incorporan al examen desde el punto de vista histórico más recientemente, aunque ya hace más de una década que aparecen preguntas de oncología. También hay preguntas desde el año 95 de gestión hospitalaria. Lo más preguntado entonces de especialidad es preventiva y estadística, pero también se incluyen pocas preguntas, en torno a 2 preguntas de multitud de otras especialidades, como por ejemplo cuidados paliativos, geriatría, preguntas de urgencias, de cirugía maxilofacial, plástica y cirugía vascular y preguntas de anestesiología y reanimación.